Pues vamos a uno de los temas complicados que ya os adelantaba al principio. Que vamos a ver la influencia, la relación que tiene el fluido cósmico con el origen del universo. Hemos visto en el libro de la Génesis que se dice que ese fluido, dice, es el éter o materia cósmica primitiva generadora del mundo. Vale, perfecto. Es decir, que un poco nos están diciendo que algún protagonismo ha tenido que tener en el origen del universo. Entonces yo creo que en este punto merece la pena echar un vistazo a lo que dice la ciencia, allá hasta donde puede llegar la ciencia. Y más allá, pues no, habrá que especular con la razón y entremos ya en la filosofía. Pero vale la pena confrontar siempre con la ciencia. ¿Cómo surgió el universo? Bueno, pues seguramente todos y todas los que estéis aquí conocéis las principales teorías que existen sobre el origen del cosmos. Hay quien dice que ha existido siempre, que no tiene origen y que no tendrá fin. Si bien es verdad que prácticamente todos los filósofos dicen que difícilmente se puede admitir esto. Por ejemplo, Aristóteles en su Metafísica y muchos otros nos recuerdan que la experiencia, es decir, por simple observación, vemos que todo tiene su origen y que todo tiene su fin. En todas las cosas conocidas se produce que tienen un origen y que tienen un fin. Entonces, difícilmente sería defendible que hay una excepción, como va a ser el propio universo en sí, que ha existido siempre. No obstante, es una teoría, y como todas las teorías, es respetable. Por cierto, dentro de ese grupo están los defensores de la teoría del caos, que habréis oído hablar, ¿no? Son todos estos que hablan que al principio pues era todo un caos, que estaba todo desorganizado, que no había, en fin, que era una masa informe y que de alguna forma, por azar o por no azar, ese caos fue dando lugar a algo pues ya elaborado, ¿no? Y por cierto que esta teoría está presente en un gran número de mitologías de pueblos antiguos, como puede ser el propio pueblo egipcio, yo creo que en la cosmogonía mexicana original también. Por supuesto, la cosmogonía en la literatura de Lovecraft, por ejemplo, siempre se habla del principio de que era el caos. Pues bueno, estarían contenidos dentro de este grupo. Y en segundo lugar está el segundo, digamos, grupo de personas que hablan de que el universo sí que tuvo un origen, un punto cero. ¿Ves? Por supuesto que luego hay otro grupo que dicen que no va a tener un fin nunca y otros que dicen que sí, que va a terminar. Eso ya, como si fuese un árbol, hay diferentes ramificaciones y diferentes teorías. Esta postura, que por supuesto a lo mejor es la que más concorde está con la teoría, con las teorías creacionistas en filosofías, pero también en religiones, es la que más se aproxima a la teoría física del Big Bang, ¿vale? Al menos desde la ciencia, esta teoría es la que mejor se puede defender. Si es cierto que actualmente hay quien habla de universos cíclicos, de universos paralelos, hay quien dice que el universo en realidad se está expandiendo pero luego se volverá a encoger y de una forma cíclica se expandirá. Es decir, esto no lo digo yo, hace poco salió un estudio de unos físicos de la Universidad de Cambridge que hablaban que el universo se expande y se recoge, o sea, como si fuera un corazón, se expande y se recoge. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no se puede contrastar. Es decir, es una teoría bonita, es una hipótesis, pero nosotros, si hablamos desde la ciencia, lo único que vemos, gracias a los telescopios, es que el universo se está expandiendo. Es lo único que podemos ver, es lo único que podemos confrontar con nuestra vista, con nuestro razonamiento. Lo otro son hipótesis, que no sabemos, no las podemos desechar porque tampoco las podemos admitir. Pero bueno, están ahí y ahí las leemos y ahí las meditamos y reflexionamos. Pero sí es verdad que de momento, aunque tenga muchos críticos, todavía la teoría del Big Bang es la única, y no del todo, pero es la única que se puede mantener, ya os digo, con los pies en las herramientas científicas. El Big Bang, bueno, pues ya sabéis, curiosamente fue Einstein el que fue más bien partidario junto a otros científicos del mismo, aunque Einstein inicialmente hablaba de un universo estacionario, es decir, que no se podía expandir, y con sus fórmulas de la relatividad explicaba la teoría del Big Bang, pero no de que el universo se estuviese expandiendo. Sí es cierto que más adelante, con el lanzamiento del telescopio, ¿a dónde me he ido? Del telescopio Hubble, se pudo llevar a cabo la prueba
de que el universo está en expansión. Se veía que las galaxias, las fotos que iban haciendo, a ver si lo encuentro, eso. Estos son galaxias, no son estrellas. Estos son galaxias como la Vía Láctea. Fijaos, bueno, hay un montonazo de galaxias. Bueno, pues sí que se ha podido confrontar que estas galaxias se están expandiendo. Imaginaos que ponemos un globo con muchos puntitos y empezamos a soplar el globo. Se van expandiendo cada puntito. Pues eso es lo que sucede con el universo. ¿Vale? Entonces, se ha dado razón a la teoría de un compañero de Einstein que se llamaba Lemaitre, ¿vale? Que dijo que, efectivamente, que había tenido el universo un punto cero, que sería aquí. Si esto es la línea del tiempo, aquí tendría un punto cero, y que tras una explosión se produjo el estallido y la creación de la materia, del espacio y del tiempo, hasta el momento actual, que sería pues, el que nos encontramos con las diferentes galaxias en expansión. Esta es la teoría del Big Bang. Una explosión inicial y una expansión de cada uno de los elementos. ¿Vale? Bien. El problema ahora, a ver que me voy a ir aquí, que es la misma diapositiva, pero estoy más cómodo aquí en este punto. El problema ahora es explicar cómo se produjo ese punto inicial. Es decir, se ha comprobado que las galaxias están en expansión. Entonces dicen los científicos, mutatis mutandi, si está en expansión y echamos para atrás, se tuvieron que concentrar en un único punto. Un punto, pues imaginaos, todo el universo conocido concentrado en un punto, pues tuvo que tener unas tensiones, unas temperaturas o algo tremendos, no nos cabe en la cabeza. O sea, que en un punto estuviese concentrado todo el universo conocido. Pero claro, ¿y ese punto qué? ¿Cómo se creó? Aquí está la gran pregunta y aquí es donde la ciencia ya no puede llegar. De hecho, la teoría del Big Bang lo que hace es explicar la expansión del universo a partir de la explosión esa. De la explosión esta en plan explota, explota, me expló, que hubo ahí. A partir de ahí te explica la expansión del universo. Pero no el origen. No puede, porque no se sabe. Se puede especular, se pueden dar teorías, pero no se sabe cómo se produjo ese punto. Pues entonces ahí es donde ya tenemos que acudir a otras formas de razonamiento o a otras teorías. Podemos acudir a la mitología, nos puede servir, podemos acudir a los textos sagrados, nos pueden servir, podemos inventar nuestras propias teorías, formidable. Son varias las posturas que existen para explicar ese primer punto, la creación de ese primer punto. Hay quien habla de que el universo se formó al azar, por casualidad. Pero claro, si antes no había nada, y nada es nada, o sea, nada es nada. La nada no puede producir algo, por definición. El cero no puede producir nada. Entonces esa teoría se queda que no nos convence. Y ojo, que nuestra capacidad reflexiva es muy cortita. O sea, los hermanos espirituales que no tienen los límites de la materia pueden hablar de estas cosas con más libertad. Yo estoy limitado, primero por mi capacidad intelectual, que no es mucha, y luego por las palabras, porque tenemos un lenguaje también limitado. Ellos que se comunican con el pensamiento y se lanzan conceptos, pues pueden hablar, pero nosotros no. Así somos más humildes. O sea, pero bueno, volvemos a lo mismo. Entonces, pues no sé, a mí no me convence que de cero al punto, vamos, no, es que, ni yo lo comprendo ni os lo sabría explicar. Por lo tanto, bueno, pues ya está. Hay otros que hablan, pues sí, de que ese universo fue creado por una potencia infinita. Llámese Dios, Alá, Brahma, causa primera o gran arquitecto del universo, como queráis. Bueno, esto es más defendible. ¿Por qué? Vosotros sabéis en matemáticas qué pasa si multiplicamos 0 por infinito. Bueno, esto es muy fácil. Si tenéis una tarta de chocolate con fresas, y la dividís entre infinitas partes, ¿a cuánto toca cada uno? Pues muy poquito, o a 0. Si te llevas al límite, pues a 0. Pues acordaos de la teoría de las fracciones y los quebrados. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Con lo cual, si yo multiplico 0 por infinito, me da cualquier número. Esto Pitágoras lo expuso porque tiene un contenido simbólico muy importante. Al 0, que es nada, le aplicas una fuerza infinita, que es lo que llamamos Dios, o Brahma, o lo que queráis, y tenemos el universo conocido. Tercera postura. Bien, a mí esta me encanta. Hay quien habla que el universo fue creado por extraterrestres. Y no sonriáis, porque se venden muchos libros
de autores que dicen el universo ha sido creado por una potencia extraterrestre. Y hay religiones ovnis. Pero claro, y a mí me parece muy interesante, yo he leído esos libros y me encantaría, pero vamos a ver. Claro, eso en realidad es aplazar el problema. Es decir, yo puedo comprender que el planeta Tierra, tal como lo conocemos, y nosotros, si al principio nos crearon así con un poco de inteligencia para sacar la plata de las minas que había entre el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, y nos dieron un poquito de inteligencia, nos crearon los extraterrestres, ya está. Vale, pero ¿y los extraterrestres quiénes los crearon? Pues otros extraterrestres, pues ya la liamos. Es decir, al final es aplazar el problema. Y hay que ir a las grandes preguntas, a las preguntas originales. No obstante, insisto, no sonriáis porque no es ni una ni dos locos los que mantienen esta postura. Aunque yo creo que al final es un poco tacharse de materialismo, que por no reconocer la segunda, de que una potencia infinita creó el universo, pues buscas otras alternativas. Vale, perfecto, yo eso lo respeto. Prefiero eso que no hacerse preguntas. Y luego, por último, ya estamos en la casa espírita, lo tengo que decir, la postura del espiritismo, que en cierto modo es una compilación de varias, no de los extraterrestres, aunque creemos en los mundos universales, plurihabitados. Es un poco compilación de las anteriores y de hecho pues se van directamente. La pregunta número 1 del libro de los espíritus: ¿qué es Dios?, pregunta Allan Kardec. Entonces responderán: es la inteligencia infinita, causa primera de todo lo creado. Pues eso me parece muy interesante. ¿Qué es más inteligente? ¿Dar una campanada a las 8 o crear un artefacto que yo lo organizo ahora, lo preparo, para que suene a las 8 sin hacer nada? Pues me parece mucho más inteligente hacer el artefacto ese para que a las 8 suene. Pues lo mismo. Es decir, ¿qué es más inteligente? ¿Decir que en el primer día creó Dios la Tierra y el universo y la Tierra estaba vacía y Dios vio que era bueno? ¿O crear un punto que contenía todas las leyes del universo y toda la fuerza, para que con el fluido cósmico, que a su vez hemos leído contenía todas las leyes universales, explotara y directamente por una ley que llamamos el progreso llegara hasta el mundo actual conocido? ¿Qué es más inteligente? ¡Wow! Pues esto. Vamos, es mi opinión, Es mi opinión. Bien, os decía que la ciencia no puede llegar a este punto. Os he mentido un poquito para prepararos una pequeña sorpresa, que es este artículo que se publicó el 24 de mayo del 2021 en prensa especializada científica, que se llama Tendencias 21, que de vez en cuando yo lo leo, y que dice lo siguiente. Es una teoría también, pero me parece muy interesante. Un extraño plasma habría originado todo el universo, del periodista Pablo Javier Piacente. Entonces dice: un plasma que cambia de forma con el tiempo. ¿Os suena esto de la mutabilidad del plasma? Sí, es de lo que estamos hablando desde el principio. Pues dice: un plasma que cambia de forma con el tiempo era la única materia existente durante el primer microsegundo del Big Bang. Aunque se diluyó luego de la gran explosión inicial, incluía los componentes básicos de la materia y habría sido el punto de partida de la totalidad del universo físico que conocemos. Y esto no es un invento de este periodista, sino que se basa en un estudio del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague. Y ha arrojado, desde luego, luz sobre los primeros instantes del universo, que a los científicos les da mucho problema ese punto inicial y esa explosión. Por eso lo llaman singularidad, porque en ese momento, debido a las circunstancias que pudo haber, no se podían cumplir las leyes físicas que conocemos. Entonces lo llaman singularidad. Pero claro, era decir, no podemos explicar lo de la singularidad. Bueno, pues claro, se sigue investigando. Entonces dicen, pues eso se explica gracias a las propiedades que pueda tener ese plasma inicial. Me ha parecido muy interesante porque es como un carpetazo que desde la ciencia, desde la Universidad de Copenhague, sirve para este tema del que estamos hablando. Pero claro, llegamos a la gran pregunta. Esta pregunta la hizo Leibniz, el filósofo, allá por el siglo XVI, y luego la recogió Wheeler, que es un físico teórico estadounidense, que falleció en 2008. Y ahí es nada la pregunta. ¿Por qué hay algo en vez de nada? La pregunta tiene narices, Es decir, ¿por qué existimos en vez de que no haya nada? Es decir, ¿por qué? Las religiones te dirán, por un acto de amor infinito del Creador. Perfecto, me parece lógico. Pero si no eres creyente, ¿cómo te respondes a esa pregunta?
alguna forma te la tendrás que responder, digo yo. Lo fácil es no me la pregunto y no me la respondo y me voy de compras. Vale, bien, si no está mal irse de compras, pero yo creo que hay que hacerse preguntas. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Bueno, esta pregunta, lo mismo, no es que tenga trampa, parece muy simple, pero hay cátedras enteras de científicos dándole vueltas a la misma. Nos dice la ciencia que el universo tiene una edad finita, es decir, que no ha existido siempre, según la teoría que estamos poniendo, es decir, que se le calcula unos 14.000 millones de años. Bueno, cifras tan grandes no te dicen nada, ¿no? Es como cuando dicen, te puede tocar el euromillones y te van a tocar 2.000 millones de euros. Y dices, pues no sé, si es que es una cifra tan tal que no me entra en la cabeza. No sé qué haría con 2.000 millones de euros. Otros sí sabrían qué hacerlo, pero los que tenemos alma de pobre, pues no sabríamos qué hacer con tanto dinero. Sería un problema, de hecho. Pero bueno, pues 14.000 millones de años, pues mucho, pues ya está. Entonces, si es así, ¿qué hubo antes de ese punto, de esa explosión? Pregunta errónea. No hubo antes. ¿Por qué? Porque con la explosión del Big Bang se produjo la materia y resulta que el tiempo está ligado a la materia. Esto no me pidáis que os lo explique más allá de lo que yo pueda, porque no. Materia, espacio, energía y tiempo están ligados. Es el universo material nuestro. Para que lo comprendáis mejor, los que sois espíritas o tenéis contacto con el espiritismo o venís a la casa espírita, ¿no nos dicen continuamente los espíritus que allí, en el otro lado, el tiempo funciona de otra manera? ¿No funciona como el nuestro? Continuamente nos lo dicen. Pero es más, cuando nos encontramos espíritus sufridores, que tienen problemas porque están apegados a la materia, para ellos el tiempo es muy parecido al nuestro. Cuanto más apegados están a la materia, más tienen y cuentan el tiempo como lo contamos nosotros. Y cuanto más espíritus de conocimiento más elevados son, el tiempo se diluye, cuenta de otra manera. Así hasta llegar al concepto de Dios que dicen los teólogos que vive en eterno presente. Esto lo dicen los teólogos. No me pides tampoco que os lo explique yo porque no sabría. Pero bueno, se dice que Dios, que es la causa primera, que es eterno, infinito, inmutable, etcétera, que siempre vive en presente. Entonces, si en el punto cero se creó la materia, también se creó el tiempo. Antes no había tiempo y tampoco había espacio. De hecho, el espacio, a medida que se va, esto se ha demostrado con el Hubble, a medida que se va expandiendo el universo, se va creando espacio. Tú no puedes coger una nave espacial y decir, voy a ver qué hay al otro lado donde no hay universo. Pues no sé qué pasaría, si te chocarías con algo o te desintegrarías. No lo sé, pero lo que está claro es que no hay espacio. El espacio se va creando a medida que la materia lo va conquistando. Energía concentrada, esto lo dicen los hindúes, la energía concentrada es la materia, y la materia es inherente al tiempo, y la materia genera espacio. Entonces, materia, energía, espacio y tiempo es el universo material, y la espiritualidad está en otra dimensión. Entonces, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Pues me temo que es una pregunta que yo no os la puedo responder. Yo tengo mi teoría, pero me la guardo para mí mismo porque no estaría bien que yo os colocara aquí mi impresión, porque yo no voy a adoctrinar a nadie, es decir, que aquí cada uno que se saque las castañas, ¿no? Y porque es muy lícito, con preguntas así, que cada uno se haga su propia respuesta. Nosotros en el espiritismo respetamos todas las soluciones. De hecho, nos dice en la Génesis también que si la ciencia en un momento dado nos muestra que estamos equivocados con algún punto, deberemos adoptar el punto de vista de la ciencia. ¿Ves? Con lo cual a mí me parece fantástico y es los motivos por el cual yo en este momento estoy aquí. Si no, me habría marchado hace tiempo. Con permiso. Bueno, soy un poco exagerado porque, bueno, pero es eso. Es eso, esa falta de, a mí, vamos, que me gusta, de dogmatismo, es lo que a mí me estimula para seguir investigando, para seguir leyendo, para seguir pues por el camino en el que nos han puesto. Bien, ¿es compatible entonces la idea del Big Bang con la existencia de una primera causa, de ese primer principio infinito, o si lo preferís de un Dios creador? Pues ya os digo que la ciencia no tiene las respuestas, y si la ciencia no nos sirve tenemos que ir a la metafísica, o si lo preferís, al camino de la espiritualidad. Y vamos a ver por curiosidad lo que nos dicen los textos sagrados.
Es conocido lo que dice el libro del Génesis, en masculino, por tanto el libro de la Biblia. Nos dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Por cierto, que para el pueblo hebreo, cuando hablaban de cielo y tierra, se estaban refiriendo, para su mentalidad, al mundo material y al mundo espiritual. Entonces, esto lo podemos leer de otra manera. En el principio creó Dios el mundo espiritual y el mundo material. Si os da grima que yo esté hablando de Dios, poned el principio cósmico o el infinito o lo que queráis. Utilizo, para mí es más sencillo hablar así. El Corán en la Sutra 41 dice, habla que al inicio el universo era un gas concentrado en una sola masa que había creado Alá, y Alá a partir de ahí creó el cielo y la tierra. Perfecto. Las diferentes culturas chamánicas e indias, con matices, hablan del gran espíritu que con el poder del pensamiento hizo convertir la nada en algo. ¿No estaremos hablando todos de lo mismo pero con distintas palabras? Y luego nos peleamos y hacemos guerras entre nosotros cuando en realidad hablamos de lo mismo. Me parece. Bueno. Y luego, por citar, pues el comienzo del Evangelio de Juan, que es un texto totalmente simbólico, mal comprendido y que merece la pena reflexionar. Dice Juan: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. ¿Qué verbo era eso que estaba junto a Dios y era Dios? ¿No será el principio cósmico? Puede. Insisto, hay que entenderlo simbólicamente. No es fácil este texto. A mí me gustan mucho las fuentes védicas, hindúes, que hablan que el origen se formuló gracias también al verbo. ¿A qué verbo? ¿A qué palabra? Al mantra Om. ¿Habéis hecho yoga alguna vez? ¿No habéis visto en clase de yoga que siempre se empieza con Om y te sienta divinamente, ¿no? Es decir, el mantra Om, dicen los hindúes, ¿no? Es la voz del Creador, es un mantra que te permite tranquilizarte, aligerarte, aunque no lo expreses, basta que lo pienses. Por cierto, que el mantra Om tiene la misma raíz que la palabra Amén. ¿Ves? A mí decía mi abuela, que era muy de rezar el rosario, que lo que más le gustaba era al final cuando decía amén. Y digo, abuela, ¿por qué? ¿Porque se acaba el rosario? Y dice, no, porque me siento bien cuando digo amén. Y me parece, vamos, entonces me reía, pero ahora me parece muy comprensible, porque en realidad está diciendo el mantra Om, pero ella sin saberlo, porque tienen esa configuración, esas dos sílabas que te hacen resonar por dentro. Bueno, pues nos dicen los hindúes que la emisión de ese Om es una energía que da lugar al primer principio infinito y de ahí a la creación del universo. Y voy a empezar a resumir porque el tiempo que está ligado a la materia, como os he dicho, pasa que no veas de rápido. Entonces, vamos a ver dónde estoy lo primero. Vale, estoy bien. Vamos a ver un poco el fluido cósmico en otras religiones y en otras espiritualidades. Porque, por cierto, es fácil identificar el fluido cósmico con la divinidad y confundir y llegar a decir que Dios es lo mismo que el fluido cósmico. Es fácil. Fijaos, en 2019 fuimos a la presentación de un libro que, por cierto, os recomiendo. Morir, el último tabú, del escritor Tony Sánchez Bernal. Un libro fantástico, ¿verdad? Vale la pena leerlo y leerlo despacio y meditarlo. Bueno, pues en la presentación, que si no me falla mi cabeza, creo que fue en 2019, en una librería, se organizó una mesa redonda donde acudieron representantes de diferentes espiritualidades. Entre ellas, por cierto, estaba Juan Miguel y María Jesús como representantes un poco del espiritismo, pero creo que también había alguien en representación de la fe bahaí, que es una religión no muy conocida, pero que se constituyó en el siglo XIX, y alguien también de la comunidad sufí, muy interesante. Y entonces se creó un debate en la medida de que expuso la persona que representaba el sufismo, que para él Dios estaba en todas partes, que estaba en un árbol, estaba en la respiración, estaba entre nosotros, estaba en las hojas del campo. Vamos, que hay mucha gente que tiene esa sensación. Dentro del debate, pues yo recuerdo que María Jesús, Juan Miguel dijeron, vale, perfecto, pero aquí hay un problema, porque eso un poco roza el panteísmo, cuando al parecer pues, la observación nos habla de Dios más como un principio original y que luego todo tiene una ley del progreso, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se creó un debate muy, muy animado. La verdad es que fue muy bonito, fue muy bonito. Y bueno, pues claro, un poco aquí el tema al final, el problema es de palabras.
Es decir, yo puedo decir, tengo un Picasso en el comedor. Yo no tengo a Pablo Picasso sentado en el comedor, sino que tengo un cuadro pues pintado por Pablo Picasso. Pues es lo mismo. Es decir, yo hablo del fluido cósmico universal, yo no puedo decir que eso sea Dios. Ahora bien, si es verdad que contiene en sí las leyes espirituales, las leyes materiales, las leyes de progreso, que me hace recordar que aquí hay algo especial más allá de lo que nosotros sabemos. Hay que dejarse sorprender. Entonces me pareció muy interesante, sobre todo porque se puso de manifiesto pues, que cuestiones como el fluido cósmico está presente, ya os lo adelanté antes, entre los chamanes, en la China con el concepto del Qigong o del Qi, con las separaciones de la luz y de la oscuridad, del Yin y el Yang, del Tao. También pues el Reiki, el propio Reiki, aunque no coincide exactamente con nuestro concepto de fluido cósmico, pero se basa en esa idea, en la teología hindú, en la creencia de una energía Brahman, que es una extensión de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Mismamente, en la teología cristiana se habla de la gracia de Dios. Y también lo hablaban los judíos. ¿Os acordáis el anuncio del ángel a María? Ave María, gracia plena, Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia. ¿Qué gracia es esa? ¿Era graciosa? ¿Contaba chistes? Pues no. Es decir, tenía especialmente dotada de un fluido especial que le hacía pues ser agradable o ser empática o lo que fuese. ¿Vale? Entonces, es curioso, pero está en todas las religiones. Prometo que voy muy rápido ahora. Bueno, todo lo rápido que puedo ir, pero vamos, voy a terminar al punto justo previsto. ¿Y qué pasa con el origen de la vida? Bueno, pues nos decía el libro de la Génesis que el principio vital es de las modificaciones más importantes del fluido universal y es el principio de la vida material y orgánica común a todos los seres. Es lo que os acabo de nombrar y que está común, bueno, está presente desde la planta hasta el hombre. Entonces, bueno, esta es la cita que antes os he hecho de la Génesis, que nos da ciertas características sobre el fluido vital, que no os lo voy a leer todas porque no merece la pena, solo si alguien tiene interés pues puede ir al libro de la Génesis y leerlo, pero sobre todo es esto, que la fuente de su fluido vital es el fluido universal del que estamos hablando. Pero entonces, cuando hablamos del origen de la vida, hay otra gran pregunta. Cuando hablamos del universo, la pregunta era ¿por qué hay algo en lugar de nada? Aquí la pregunta es esta: ¿pudo surgir la vida por casualidad? ¡Wow! Me he equivocado, es casualidad. Es casualidad. Dichoso corrector. Lo siento, sí. Casualidad. Gracias. La pregunta es si pudo surgir la vida por azar, por casualidad. Vamos a ver, hay quien ha sacado, existen cálculos de probabilidades de cómo se podría formar la vida a partir de un átomo de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y hidrógeno. Os aseguro que hay laboratorios ahora mismo que están intentando crear vida de una forma artificial. Sí, yo no sé si lo van a conseguir. Yo personalmente creo que no. Pero que se está investigando, ya te digo yo que sí. Entonces la cuestión es esa, cómo juntando diferentes elementos, pero es que falta el principio vital. Entonces, tú puedes juntar oxígeno, nitrógeno, fósforo, hidrógeno y tal, y no sé qué elementos, pero si te falta el principio vital, no es como la novela de Frankenstein, que lo conectas a un pararrayos, llega a un tal, y ya vive. Claro, eso es materialismo, bueno, y es novela gótica, pero en la realidad yo soy escéptico. Entonces, voy a aprovechar esta pregunta para exponer una frase que me ha gustado mucho de un científico que se llama Antonio Doadrio Villarejo, y que no le conoceréis, yo no le conocía hasta que me puse a investigar sobre esto. Es un doctor en química y dio una conferencia que a mí me gustó mucho cuando tomó posesión de su plaza en la Real Academia de Doctores. Y este doctor en química dijo lo siguiente: para formar el ADN hace falta carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo e hidrógeno, y que se combinen de manera determinada y optimizada. Pero dice, suponer que una optimización así pudo haber surgido por puro azar, casualidad, es un acto de fe mucho mayor de lo que estaríamos dispuestos a creer. Vino a decir que es muy difícil que por probabilidad, que por azar se forme la vida. Y si hablamos ya de vida inteligente, ya la probabilidad es ínfima. Mucha casualidad tendría que ser. Y continúa este doctor Doadrio diciendo lo siguiente: cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas, el amor.
que dice, es luz. El amor es luz dado que ilumina a quien lo da y a quien lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en un ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Ole el señor científico, ante una academia de doctores. Y estas palabras me dan a mí, pues me sirven de un golpe de efecto final para deciros lo siguiente. Escuchadme. De todo esto que he hablado hasta ahora, puede ser más importante o menos, pero no es importante. Es decir, la conferencia que os he dado no es importante. ¿Sabéis lo que es importante? Cada uno y cada una de vosotros, los que estáis aquí, lo que hacéis en vuestra vida cotidiana, cómo hacéis la vida más agradable a los que os rodean, cómo transigís con los que os cuesta llevaros, cómo dais los bienvenidas con los buenos días con una sonrisa a la vecina chismosa que os encontráis en el ascensor, cómo perdonáis. A pesar de los pesares de este planeta de expiación y pruebas, cómo nos organizamos, o al menos pretendemos, dejar un planeta un poquito mejor de cómo nos lo encontramos. Eso es lo realmente importante. Lo demás, haceros preguntas, yo me las hago, y como ya habéis visto, y es interesante, y intelectualmente es razonable. Pero no olvidemos nunca por qué hemos encarnado en esta encarnación. No nos despistemos. La gran lección es esta. Si no, habremos fracasado. Entonces, ánimo, buscaos las herramientas, que las tenéis, sonreíd, y quedaos con eso, hacer la vida más agradable a los que nos rodean. Pienso que ese es el camino. Muchas gracias. Y no sé cuánto tiempo tenemos. 5 minutos. Pues venga, preguntas. Que me dan miedo. El fluido universal explicaría que el todo esté contenido en cada parte y que a su vez cada parte contenga el todo. Ay, Dios. Que todo... A ver, que la parte esté contenida en un todo. Bien. Es decir, yo creo que somos... Cada cuerpo humano es como una imagen del universo, ¿no? Pues claro, pero no solamente eso, es que estamos de una forma misteriosa interrelacionados entre nosotros, entre nosotras. Pero es más, ¿por qué? Vamos, es que estas cosas luego uno casi se marea. ¿Por qué juego del destino estamos aquí los que estamos? Con lo distintos que somos. Si yo al principio me acuerdo, bueno, a ver, luego me van a reñir los jefes, pero al principio cuando veníamos por la asociación, digo, pero si la mitad de la gente me cae mal. No es así. No es así, ¿eh? No es así. No es así. Pero vamos a ver, que uno... digo, pero ¿cómo me voy a hacer socio de una asociación? No es por nada, porque es que somos muy distintos. Gracias a Dios somos muy distintos. Porque así cada uno aportamos nuestras diferencias, nuestras inquietudes, nuestras cosas, nuestras movidas, que no veas tú, ¿sabes? Pero eso enriquece. Si lo peor en la vida es pensar que somos el ombligo del mundo, la quinta esencia de la creación, pero si somos somos muy pequeñitos, por no decir un taco. Somos muy pequeñitos. Entonces, ¿por qué juego estamos aquí? Si no tenemos nada que ver los unos con los otros. Y a pesar de eso estamos, y a pesar de los pesares nos queremos. Que nos enfadamos con alguien y nos vamos con un disgusto a casa que no veas. Y al día siguiente con el teléfono, somos así, somos humanos, y tenemos que contar con eso. Porque a lo mejor es que traemos de vidas pasadas una mochila que tela marinera, ¿no? Entonces, bueno, yo es la explicación que le doy. Elvira. ¿Vi otra mano? Sí. Antes, cuando estabas hablando de la Génesis, había una frase que decía que el fluido cósmico involucra desde las plantas hasta los seres inteligentes. Correcto.
Y mi pregunta es, ¿qué ocurre con el mundo mineral? También. Con los cristales, con la energía, con la geometría. También. Esa estaría dentro de la parte del fluido cósmico. Acordaos que tiene dos manifestaciones. La de imponderabilidad. Qué raro que no se me haya trabado la lengua. La de imponderabilidad, que es la que corresponde al mundo espiritual, y la ponderabilidad o materialidad, que corresponde al mundo físico. Hay una frase muy bonita de León Denis, que a ver si consigo que me salga. El espíritu duerme en el mundo mineral, crece en el mundo vegetal, se desarrolla en el mundo animal y ama en el mundo y el despertar. Bueno, regulín regular. Os leéis a León Denis, que lo dará fenomenal, pero a mí me ha quedado bien. No, pero de esto lo que me quedaba era la primera parte. El espíritu duerme en el mundo mineral. A partir de ahí, ley del progreso, a echar para adelante. Entonces, es decir, esto, yo no sé si van por ahí los tiros, pero a mí me hace respetar todo nuestro entorno. Respetar quiere decir, por supuesto, respetar la vida. Respetar, bueno, primero al ser humano, está claro, a nuestros semejantes. Pero luego también no olvidarnos del mundo material, del mundo animal, del mundo vegetal, pero tampoco podemos abusar del mundo mineral. ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Es decir, los diamantes, el petróleo o lo que fuere, pero al final lo que hay que hacer es, en fin, bajar la cabeza y decir, se nos ha dado una serie de cosas para nuestra sobrevivencia, para nuestro progreso, para lo que sea. Tenemos que ser muy respetuosos con todo. Es decir, yo cuando veo las religiones orientales, que cuando van a coger, pues no lo sé, un apio, que se me ha ocurrido ahora, y piden permiso a la planta para cortar, se me llenan los ojos de lágrimas, porque me parece muy entrañable ese respeto por... ¿sabes? Vamos, es mi opinión. Sí. Yo, si me permites, quiero hacer un apunte. Te permito. Te permito y así bebo agua. Pues que todo eso se le va a explicar muy bien en el libro de la Génesis, porque habla perfectamente de los reinos. Entonces, él encuentra... Por eso lo he preguntado, porque... Correcto. 3 preguntas, no nos da tiempo. Dime la más larga o la más difícil. ¿El fluido también podría ultrapasar el espacio-tiempo? ¿Es manipulable? Vale, vamos a ver, tiene una parte espiritual, con lo cual si es espiritual pasa al espacio-tiempo, puesto que en el mundo espiritual hemos dicho que el espacio y el tiempo está ligado a la materia. Entonces, sí. Manipulable, a ver, según cómo. Más que manipulable, lo podemos emplear, como lo hemos hecho en el cuarto de pases, para calmar, armonizar, etc. ¿Sabes? Pero tienes que tener, tu pasista, las condiciones adecuadas para utilizarlo correctamente. Porque si no, estás haciendo que el equipo espiritual tenga que hacer un sobreesfuerzo. Entonces, cuidado con la palabra manipulable, pero sí, lo podemos utilizar. Y de hecho tú lo puedes utilizar con tu pensamiento para enviar buenas energías a tu tía abuela que esté en otra ciudad. Bueno, si la origen no es la evolución, no es la evolución de Darwin o dice, supuestamente manipulación del ADN del macaco o del mono, ¿cuál sería la origen del ser humano? Que nosotros manipuláramos eso. La teoría que el fruto no tiene una origen humana, digamos, es la origen del ser humano. ¿Cuál sería la respuesta espiritual del origen del hombre? Pues, Adán y Eva, ley del progreso, que en un momento dado, cuando estaba preparado, no lo quiero llamar protosimio ni simio y tal, cuando estaba preparado, fue ya apto para recibir un espíritu humano. De hecho, el gran eslabón perdido, que es la gran pregunta de la evolución, yo personalmente, es una opinión, lo puedes explicar gracias a eso. De hecho, hay un gran avance desde el momento en el que el ser humano se considera ser humano, Homo sapiens sapiens, a como era hasta ese momento. Hay un gran salto en cuanto a rapidez ya evolutiva. Yo lo explico así: desde el momento en el que la espiritualidad se pudo hacer cargo de nuestra materia, evolucionamos. Pero tuvo que pasar mucho tiempo porque, claro, un espíritu de conocimiento no se puede implementar en un primate. Tengo que cortar. No, bueno, gracias.